¿Qué tal? ¿Cómo están? Es un privilegio estar con ustedes en este estudio expositivo del libro del Apocalipsis. Cierra tus ojos, vamos a orar, vamos a cantar, vamos a exaltar el nombre del Señor y a preparar nuestros corazones para recibir su palabra. Señor, te damos gracias porque podemos estar reunidos para estudiar tu palabra, Señor. Te bendecimos, te exaltamos, te adoramos, Señor, y te damos la gloria y la honra, porque solamente en ti podemos encontrar paz y refugio para los problemas de nuestra vida, Señor. Por ti. Te exaltamos con todo nuestro corazón, Señor. Vamos a disponer nuestro corazón para recibir la palabra de Dios. Bienvenidos sean todos a este estudio expositivo del libro del Apocalipsis. En esta ocasión vamos a estar estudiando el capítulo 22 de Apocalipsis, verso del 1 al 5. Abran sus Biblias aquí en Apocalipsis 22 del 1 al 5 en un tema que se titula El futuro eterno en la ciudad de Dios. El futuro eterno en la ciudad de Dios. Voy a leer este texto en un par de versiones, en la versión Reina Valera 1960 y en la Biblia de las Américas. Dice así la versión 60. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos les servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara, ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Esa es la versión 60. Ahora voy a leer la Biblia de las Américas. El mismo pasaje tiene algunos detalles que nos abren un poco más el discernimiento para comprender este pasaje. Dice así, Apocalipsis 22 del 1 al 5, la Biblia de las Américas. Y me mostró un río de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero, en medio de la calle de la ciudad. Y a cada lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 clases de fruto, dando su fruto cada mes, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Versículo 3. Y ya no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará allí, y sus siervos les servirán. Ellos verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. Y ya no habrá más noche, y no tendrán necesidad de luz de lámpara, ni de luz del sol, porque el Señor Dios los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Qué precioso pasaje aquí en Apocalipsis 22 del 1 al 5. Ya hemos estudiado en las clases pasadas cómo será esta maravillosa, extraordinaria ciudad de Dios, la cual está construida, está diseñada en forma de un cubo perfecto.
Tiene 12 puertas en forma de perlas, 3 de cada lado del cubo, con los nombres de las 12 tribus de Israel. Esto es para expresar el gran amor que Dios tiene por la preciosa nación de Israel desde que fue constituida en Génesis capítulo 12, cuando Dios llamó a Abraham para salir de la tierra de Ur de los Caldeos, y ahí empezó la historia de la preciosa nación de Israel. Pero la ciudad de Dios, la Nueva Jerusalén, también tiene 12 cimientos con los nombres de los 12 apóstoles del Cordero, y esto nos habla del gran amor que Dios le tuvo a sus discípulos y a través de ellos a toda la iglesia de todos los tiempos. Recordamos también que la ciudad tiene un muro ancho, calles de oro, no como el oro de la tierra, porque este oro es un oro transparente, es un oro translúcido, diáfano como el cristal. Hemos visto también que en esta ciudad maravillosa hay moradas, hay casas, posiblemente edificaciones, edificios para todos los redimidos de Dios. Y también estudiamos que en esta preciosísima ciudad no hay necesidad del sol, porque Dios mismo es quien iluminará la ciudad. No habrá necesidad de lámparas, ni de petróleo, ni de gasolina, ni de electricidad, porque será Dios mismo el que provea la energía para toda esta hermosa ciudad. La ciudad tiene calles, tiene distintos niveles y casas en un ambiente de total ingravidez. Así que una vez que Juan ha recibido la revelación de los detalles y aspectos externos de la ciudad, Juan nos habla de su diseño exterior, de su forma exterior, de las puertas, de los muros, de las calles. Ahora Juan nos va a mostrar qué hay adentro de la ciudad. Vamos a estudiar en esta clase y seguramente también en la próxima 5 elementos importantísimos que encontraremos dentro de la santa y eterna ciudad de Dios. Y al preparar este estudio, debo confesarles que he quedado maravillado una vez más, porque lo que vamos a estudiar aquí en la Nueva Jerusalén, en la ciudad de Dios, es el lugar donde vamos a habitar un día. Lo vamos a ver, hermanos. Vamos a estar allí, los redimidos por la sangre de Cristo. Esta es nuestra verdadera casa, nuestro verdadero hogar. Aquí es donde vamos a habitar por toda la eternidad. Así que es interesantísimo y muy emocionante. Nos llena de alegría, de gozo estudiar cómo será esta preciosa ciudad de Dios. Y el primer elemento que encontramos lo vemos en el versículo 1, Apocalipsis 22, versículo 1. Este primer elemento es un río de agua de vida. Dice Apocalipsis 22, 1, después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Es interesante mencionar que en la Biblia encontramos gran cantidad de ríos. Se mencionan muchos ríos en las Escrituras. Y el primer río que encontramos en la Biblia es el río que estaba en el huerto del Edén. Este río alimentaba con agua todo el huerto del Edén y se partía en 4 brazos, de acuerdo a Génesis 2, del 10 al 14. En 4 ríos. El primero se llamaba el río Pisón, el segundo el río Gijón, el tercero era el río Tigris y el cuarto el río Éufrates, los cuales siguen existiendo en Medio Oriente. Así que estos 4 ríos regaban todo el huerto del Edén, salían del Edén hacia todos los extremos del huerto y alimentaban con agua fresca, limpia y transparente el huerto del Edén. De la misma manera, el río que encontramos en la ciudad de Dios, en la Nueva Jerusalén, proveerá de agua de vida.
todos los rincones de la ciudad, a lo ancho, a lo alto y a lo largo, estarán regados por este río maravilloso. Otro río que encontramos en el Antiguo Testamento es el río Nilo. Ahí estamos viendo en las pantallas algunas ilustraciones de estos ríos. Este río Nilo se encuentra en Egipto y se parte también en un delta, en muchos brazos, ¿sí? Y es interesante que el Señor le prometió a Abraham que la tierra prometida llegaría desde el río Nilo hasta el río Éufrates en lo que es la actual Irak. Así que la nación de Israel actualmente no está ocupando el territorio que Dios le prometió a Abraham. Están ocupando solamente un pedazo muy pequeñito del territorio que Dios le concedió o le prometió a Abraham. Pero en el reino milenial, la nación de Israel ocupará toda esta sección desde el río Éufrates, allá en Irak, hasta el río Nilo en Egipto. Así que esos son ríos muy, muy importantes en la Biblia. Otro de los ríos más importantes en la Biblia es justamente el río Jordán. Fue allí donde Naamán, el sirio, se sumergió 7 veces en este río, de acuerdo a la instrucción del profeta Eliseo, para recibir sanidad. Allá en el segundo libro de los Reyes encontramos esta historia maravillosa. Naamán se sumerge en el río Jordán y sale limpio de su lepra. Y fue también ahí en el río Jordán donde nuestro precioso Señor Jesucristo fue bautizado por Juan el Bautista, un río muy importante en la tierra de Israel. Hay otro río muy, muy importante también en la Biblia, que es el río que aparecerá durante el tiempo del reino milenial del Señor Jesucristo en la tierra. Este río no se nos revela su nombre, pero es un río que surge desde el templo milenial, desde donde el Señor Jesús gobernará en la tierra. Y se profetiza en las Sagradas Escrituras que este río saldrá así, justamente del templo. Una parte del río fluirá hacia el mar muerto. Ya no será más mar muerto, sino que este mar muerto, que está lleno de sal actualmente, no tiene vida, estará lleno de pececitos y de seres acuáticos, o sea, volverá a regresar a la vida este mar muerto. Y la otra parte del río fluirá hacia el mar Mediterráneo. Vamos a ver este pasaje brevemente, acompáñenme por favor en Ezequiel capítulo 47. Este es un río precioso, es un río que estará en el templo milenial. Y vamos a ver brevemente este pasaje. Dice así Ezequiel 47, me hizo volver luego a la entrada de la casa, es decir, del templo, y he aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa. Debajo del templo se va a formar este río. Hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente. O sea, la entrada de la casa o del templo milenial estará en el oriente. Y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa al sur del altar. Y me sacó por el camino de la puerta del norte, dice Ezequiel, y me hizo dar la vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta, al camino de la que mira al oriente, y vi que las aguas salían del lado derecho. Y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Midió otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió luego otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Midió otros 1000, y era ya un río que yo no podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Entonces, qué interesante pasaje. Ezequiel está teniendo esta visión, está viendo el río en el templo milenial, el Señor Jesucristo gobernará desde allí y de pronto las aguas le llegan a los tobillos.
Se miden otros 1000 codos, las aguas le llegan a las rodillas, otros 1000 codos, las aguas le llegan a los lomos, y después es un río que ya no se puede cruzar sino a nado. Este río tendrá aguas de vida, aguas maravillosas de vida, y nos habla de nuestro nivel de comunión con el Señor. ¿Sí? Estas aguas representan la vida que tenemos en Cristo, la vida espiritual que tenemos en el Señor, y a veces nuestra comunión es muy escasa, es muy baja. Durante el día casi no oramos, estamos ocupados en otras cosas, estamos corriendo con otros asuntos, y nuestra comunión con el Señor nos llega solamente a los tobillos. A otros les llega a las rodillas y tienen un nivel de comunión un poco más alto, buscas un poquito más de Dios. Otros más buscan del Señor en la mañana, buscan del Señor en la noche, y ese río de vida le llega hasta los lomos, te va llevando, te va impulsando bastante más. Y otros más deciden tener comunión íntima con el Señor, una comunión constante, de tal manera que ese río ya no lo puedes cruzar sino a nado, tiene un caudal poderoso. Ese río es el que te lleva a ti, ese río es el que dirige tus pasos. Ese es el mensaje que nos da Ezequiel aquí en el capítulo 47. Ahora regresamos a Apocalipsis 22, verso 1, porque ninguno de los ríos que acabo de mencionar, ni el Pisón, ni el Gihón, ni el Tigris, ni el Éufrates, ni el Jordán, y ni siquiera el río que encontramos en el templo milenial de Ezequiel, se compara con el río que Juan vio en la ciudad de Dios. Este río es diferente de cualquier río en el planeta Tierra, porque cuando este río exista, no habrá ciclo hidrológico tal y como lo conocemos. Entonces no será un río como los que entendemos o hemos visto aquí en el planeta Tierra, sino que será un río maravilloso, un río sobrenatural, como lo vemos ahí en las pantallas, un río extraordinario, un río limpio de agua de vida, dice Apocalipsis 22, 1. Esto es extraordinario. Cuando lleguemos al cielo, hermanos, a la Nueva Jerusalén, nos vamos a encontrar con este fluido. Es realmente indescriptible, inconcebible, porque será un río que fluya hacia abajo, hacia las esquinas de la ciudad celestial, que fluirá a su misma altura y que fluirá al mismo tiempo hacia arriba. Será un río que llene toda la ciudad de Dios. Quiero enseñarles a continuación algunos pasajes de los Salmos en donde aparecen figuras de este río de Dios. Salmo 36, versículos 7 y versículo 8, también voy a leer el 9, Salmo 36 del 7 al 9, en la Biblia de las Américas. Miren qué hermoso salmo, dice así: cuán preciosa es, oh Dios, tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se refugian a la sombra de tus alas, se sacian de la abundancia de tu casa y les das a beber del río de tus delicias, porque en ti está la fuente de la vida. En tu luz veremos la luz. Aquí en el Salmo 36, versículo 8, se nos menciona acerca de un río y cómo Dios nos da a beber de ese río, el río de sus delicias. ¿A qué río se refiere? Bueno, algunos podrían pensar que este pasaje está hablando de la provisión espiritual que tenemos en la palabra de Dios, en el Espíritu Santo, y estoy de acuerdo con eso. Pero el río en la ciudad de Dios no va a ser un río espiritual, va a ser un río real, va a ser un río literal, material, visible, que contenga la vida misma de Dios. Y Dios nos dará a beber de ese río, verso 9, porque en él está la fuente de la vida. La fuente de donde proviene ese río, como lo vamos a ver a continuación, es del trono de Dios y del Cordero de Dios. Vamos a estar, yo me imagino, nadando, alimentándonos, bebiendo, refrescándonos en el río de Dios.
Si aquí en la tierra, cuando hemos visitado algún balneario, algún río, aquí cerca de la Ciudad de México hay un lugar muy hermoso que se llama el Río de las Estacas en el estado de Morelos, y es un río de agua cristalina, transparente, que brota así de un manantial subterráneo y tú puedes nadar ahí. Es agua fresca, deliciosa, riquísima, y uno pasa un tiempo maravilloso en ese Río de las Estacas. Ahora, ¿cuánto más delicioso será poder nadar, alimentarnos y disfrutar del río de la ciudad de Dios? Hay otra mención de la ciudad de Dios en el cielo en los Salmos. Quiero mostrarte el Salmo 46, por favor. Salmo 46, versículo 4 y 5, la Biblia de las Américas. Este es un salmo muy especial. Es un salmo profético, definitivamente, porque nos menciona la ciudad de Dios. ¿Cuál es la ciudad de Dios? Bueno, desde luego es la ciudad de Jerusalén, pero tiene implicaciones proféticas. Pareciera estar mencionando la ciudad de Dios en el cielo, la Nueva Jerusalén. Salmo 46, 4 y 5 dice: hay un río cuyas corrientes alegran la ciudad de Dios, las moradas santas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será sacudida. Dios la ayudará al romper el alba. Es una profecía de doble cumplimiento, porque se refiere desde luego a la ciudad de Jerusalén. Dios le promete en el verso 5 a Jerusalén que no será sacudida, que Dios la ayudará todos los días. Pero también se menciona en una segunda profecía, en un segundo cumplimiento, la ciudad de Dios, las moradas santas del Altísimo, y a la Nueva Jerusalén se le llama la ciudad santa. Entonces podemos pensar que este río es el río de la Nueva Jerusalén, un río cuyas corrientes alegran la ciudad de Dios. Regresamos a Apocalipsis capítulo 22, otra vez versículo 1. Dice aquí el apóstol Juan: después me mostró un río limpio de agua de vida. En el original griego, agua de vida es Júdatos Zoe. Júdatos, agua, Zoe, vida. Y este río no solamente será de agua, será visible, físico, material, sino que este río contiene la misma vida de Dios. Y ya se había mencionado anteriormente en el libro del Apocalipsis. Acompáñame a Apocalipsis capítulo 7, por favor, versículo 16 y 17. Apocalipsis 7, 16 y 17. Esta es la visión de los mártires de la tribulación. Todos los hermanos que morirán durante el tiempo de la tribulación serán pastoreados, serán consolados por el Cordero. Y en el versículo 16 y 17 dice lo siguiente: ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Esto debe estarse refiriendo al río de la ciudad de Dios, al río de la Nueva Jerusalén. Cuando estos mártires lleguen al cielo y se encuentren con el Cordero los pastoreará, los consolará y los llevará a estas fuentes de aguas de vida. Este es un agua que produce vida, vida espiritual, vida eterna. Así que estamos demostrando de manera sorprendente que este río de agua de vida de Apocalipsis 22:1 es un río literal que al mismo tiempo contiene la vida eterna que solamente el Señor Jesucristo puede impartir. Quiero mostrarles lo que dice el Señor Jesús en Apocalipsis 21:6, en el capítulo anterior al que estamos estudiando. Acompáñame a Apocalipsis 21, versículo 6. Dice, desde el verso 5 te voy a leer, dice: el que estaba sentado en el trono dijo:
he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe porque estas palabras son fieles y verdaderas. Verso 6, y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Está hablando Jesús. Escucha, al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. De manera que todos aquellos que tengan sed de Dios recibirán esta preciosísima promesa. Si tú estás escuchando este mensaje y tienes sed de Dios, tienes deseo por Dios, deseas conocer a Dios, deseas entregarle tu vida a Dios, deja de buscar el saciar tu vida en el agua de este mundo. Deja de querer saciar tu sed en la seguridad económica, en los bienes materiales. Deja de querer saciar tu sed buscando aceptación en los demás o teniendo un buen trabajo o una linda familia. Porque el único que puede saciar tu sed espiritual es el Señor Jesús. Solamente Jesucristo puede llevarte a ese río de esos manantiales de agua de vida, donde tú vas a poder saciar tu sed, vas a encontrar propósito, significado en tu vida, vas a encontrar tu verdadera identidad y vas a saber que solamente Jesús puede darte esas aguas de vida eterna. En los días del profeta Jeremías, la nación de Israel buscó saciar su sed en manantiales equivocados, en lugares equivocados. Dice la Biblia en Jeremías 2, versículo 13, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva, está hablándoles Dios. Y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. La nación de Israel buscó saciar su sed espiritual, su necesidad espiritual en fuentes rotas, en cisternas rotas que no retienen el agua. Y la mayor parte de los habitantes de este planeta están haciendo lo mismo, están buscando saciar su sed espiritual, su hambre espiritual en las cosas de este mundo. Y las cosas de este mundo te van a saciar un momento y después te van a dejar en la miseria. Vas a sentirte con mucha más hambre, porque el único que puede saciar tu sed se llama el Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo. En Jeremías capítulo 17, quiero mostrarte este texto, por favor. Jeremías capítulo 17, versículo 13 y 14, se le llama al Señor mismo manantial de aguas vivas. Es decir, a Jehová se le concede el título de manantial de aguas vivas. Vamos a leerlo. Jeremías 17, 13 y 14 dice: Oh Jehová, esperanza de Israel, todos los que te dejan serán avergonzados, y los que se apartan de ti serán escritos en el polvo, porque dejaron a Jehová, subraya lo siguiente, manantial de aguas vivas. Jehová es el manantial de aguas vivas. Por eso después Jeremías en el verso 14 dice: sáname, oh Jehová, y seré sano, sálvame y seré salvo, porque tú eres mi alabanza. El único capaz de sanarnos y salvar nuestras vidas rotas es el Señor, es el Eterno. Él es el manantial de aguas vivas. Pero ahora quiero llevarte al Nuevo Testamento, a Juan capítulo 4, porque cuando el Señor Jesucristo se encontró con una mujer de Samaria, tuvo una conversación con ella, y en esta conversación Jesús se revela a sí mismo como la fuente del agua de la vida. En otras palabras, quiero explicarte lo que te estoy intentando enseñar. A Jehová en el Antiguo Testamento se le llama la fuente del agua de la vida, pero el Señor Jesucristo se refiere a sí mismo en este pasaje como la fuente del agua de la vida.
Lo mismo que dice la Biblia acerca de Jehová. Vamos a leer este pasaje en Juan capítulo 4, versículo 10 al 14. Juan 4 del 10 al 14 dice: respondió Jesús y le dijo a la mujer samaritana: si tú conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le habrías pedido a él y él te hubiera dado agua viva. Ella le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes esa agua viva? Verso 12, ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio el pozo del cual bebió él mismo y sus hijos y sus ganados? Versículo 13, respondió Jesús y le dijo: todo el que beba de esta agua, de este pozo, volverá a tener sed. Pero el que beba del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él en una fuente de agua que brota para vida eterna. Cuando nosotros venimos a Jesús, Él pone dentro de nosotros a una persona divina, que es la persona del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo entra dentro de nuestro ser, inunda nuestro ser, penetra dentro de nuestro ser, en nuestro espíritu y nuestra alma, y nuestro cuerpo se convierte en el templo del Espíritu Santo, comenzamos a sentir algo que nunca antes habíamos experimentado. Comenzamos a percibir que hay una fuente inagotable de vida producida por el Espíritu Santo a través de la lectura, la meditación, la memorización y la obediencia a la palabra de Dios. Cuando una persona ha nacido de nuevo y permanece en la palabra de Dios, el Espíritu Santo vive adentro de esa persona, el Señor Jesucristo se ha impartido dentro de nosotros mismos a través de la palabra de Dios y de su Espíritu Santo, y tenemos comunión con el Padre. Entonces sentimos una fuente extraordinaria, maravillosa, que brota y brota y brota en la mañana, en la tarde, en la noche. El primer día que te convertiste, 5 días después de que te convertiste, 5 años después que te convertiste, 50 años después que te convertiste. Recuerdo en mi propio caso cuando nací de nuevo y tuve esta experiencia con el Señor. Antes de eso yo era una persona muy depresiva, vivía triste todo el tiempo, angustiado, deprimido, pero después de esta experiencia y hasta el día de hoy, hace más de 30 años, el Señor no ha dejado de fluir con sus aguas maravillosas, extraordinarias, dentro de mi ser, pero no es un río que yo produzco, es un río que Él produce. Así que el Espíritu Santo produce estas aguas de vida. El Señor Jesucristo es justamente esa fuente de agua que brota en nuestro interior. Y ya vimos el texto en el Antiguo Testamento, donde también a Jehová o el Padre se le llama la fuente de agua de la vida. Regresamos a Apocalipsis 22, por favor. No hemos salido del versículo 1. Si ustedes se dan cuenta, es un versículo muy profundo, muy precioso. Otra vez, Apocalipsis 22, 1. Después me mostró un río limpio de agua de vida. Ya lo hemos explicado, pero después dice, resplandeciente como cristal. En el original griego, lamprón os krustalon. Lamprón resplandeciente. Os, ¿cómo? Krustalon, cristal. Resplandeciente como cristal. Así como todo el cielo, toda la ciudad de Dios resplandece con la gloria de Dios. Las calles de oro resplandecen, son transparentes, son cristalinas, son diáfanas como el cristal y están reflejando la gloria de Dios. Los edificios que hay ahí reflejan la gloria de Dios. Todas las avenidas de todos los niveles, todas las casas reflejan la gloria de Dios. De la misma forma, este río de agua de vida
es resplandeciente como el cristal. Así que este río está irradiando la majestad del Eterno. Está emanando de sí mismo la naturaleza de Dios, la belleza de Dios, la gloria de Dios. Vean la última parte del versículo 1, dice que este río era resplandeciente como cristal y que salía del trono de Dios y del Cordero. Aquí al final del versículo 1 se nos revela cuál era la fuente de este río, así como los ríos que vemos con aguas termales o aguas medicinales brotan de la tierra, tienen su fuente en el subsuelo. Asimismo, el río de Dios salía del trono de Dios y del Cordero. La fuente del río es el trono de Dios y del Cordero. Quiero que noten algo muy interesante en el versículo 1. La Biblia no dice que este río salía del trono de Dios y del trono del Cordero, como si fueran dos tronos diferentes. No. La Biblia dice que este río salía del trono de Dios y del Cordero. Es un solo trono. Es un solo trono porque el Padre y el Hijo están compartiendo el mismo trono. Tienen la misma esencia, la misma naturaleza, aunque son personas diferentes. El Padre es Dios y el Hijo es Dios. De manera que el trono de Dios es uno solo y de ahí está emanando, está brotando este río de agua de vida. El trono de Dios deberá estar situado en el centro de este majestuoso cubo celestial, desde donde emana la vida de Dios mismo hacia todos los rincones de la Nueva Jerusalén y hacia todo el universo. La palabra trono es la palabra griega thronos, con TH y acento en la O, thronos, y es el lugar de gobierno desde donde el Padre y el Hijo ordenan sus planes eternos. Alrededor de este trono, ya lo vimos en Apocalipsis capítulo 4, se encuentran 4 querubines majestuosos, 4 seres vivientes, y en otro círculo concéntrico después de estos 4 seres vivientes encontramos 24 tronos con los 24 ancianos. De ese trono de Dios salieron anteriormente relámpagos y truenos y voces en Apocalipsis capítulo 4 para ejecutar los juicios de Dios, pero en nuestro pasaje de la Nueva Jerusalén, este ya no es un trono de juicio, no es un trono de castigo, no es un trono de ira, sino que será un trono de redención, un trono de belleza, de gloria y de misericordia. Preciosa descripción del trono de Dios y del Cordero. Muy bien, es maravilloso pensar que quienes hayan vencido, quienes habiten o habitemos en el futuro esta ciudad celestial, nos sentaremos junto con Dios y junto con el Cordero en ese trono. Porque la Biblia enseña que somos reyes, que somos sacerdotes junto con Cristo. Y hay una promesa extraordinaria para todos aquellos que confiamos en el Señor, que está en Apocalipsis 3, versículo 21, y que nos confirma esta verdad. Vamos a Apocalipsis 3, versículo 21, por favor. Este es el mensaje de Dios, del Señor Jesucristo, a la iglesia de la Odisea. Recordemos que la iglesia de la Odisea representa la iglesia apóstata de los últimos tiempos, aquellos que se congregan, que piensan que son creyentes, que de pronto leen la Biblia, pero que en realidad nunca se arrepintieron de sus pecados, que nunca tuvieron la experiencia de nacer de nuevo. Dentro de esta iglesia de la Odisea hay unos poquitos, un remanente, un grupo reducido de personas que sí conocieron a Jesús, que sí nacieron de nuevo. Y este versículo es para ellos. Apocalipsis 3, 21 dice: al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido
y me he sentado con mi Padre en su trono. Aquí aparentemente hay dos tronos, pero la realidad es que Jesús, el trono que menciona Jesús, que parece que le pertenece a Él, es el trono del Padre. Él se ha sentado en el trono del Padre, y la promesa maravillosa es a los vencedores, aquellos que han vencido al mundo a través de la fe en Cristo, aquellos vencedores que se entregaron al Señor, que nacieron de nuevo. Y la promesa es: al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo me he sentado con mi Padre en su trono. ¿Quién es un vencedor? En 1 de Juan capítulo 5 se nos menciona quién es un vencedor. 1 de Juan 5 versículo 4 y 5. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Así que si tú crees que Jesús es el Hijo de Dios, si has nacido de nuevo, hay una fuerza dada por Dios dentro de ti que te permite vencer al mundo y todas las cosas que existen en el mundo. Muy bien, regresamos a Apocalipsis 22, verso 1, y a manera de resumen vamos a decir que el río del agua de vida será físico, pero contendrá la vida misma de Dios, o sea, tendrá un elemento físico y espiritual al mismo tiempo. Tendrá un caudal constante, glorioso, eterno, que fluirá desde su misma fuente, que es el trono del Padre y de Jesucristo, su Hijo. Las aguas de este río darán para siempre vida eterna a todos los habitantes de la majestuosa ciudad de Dios. Y como ya lo mencionamos anteriormente, así como el río que se dividía en 4 brazos en el huerto del Edén, también el río de la ciudad de Dios llenará todos los espacios de la ciudad de Dios, fluirá de forma constante, gloriosa y eterna, alimentando a todos los redimidos para darles vida eterna. De manera que podemos pensar que la Nueva Jerusalén, la ciudad de Dios, será la restauración del huerto del Edén. Dios en Edén planeó vida eterna para la raza humana, pero al mismo tiempo le dio libertad de decidir. Y la raza humana decidió equivocadamente por el pecado. De manera que el plan de Dios se coartó en ese momento, se cortó de alguna forma. Y toda la Escritura nos muestra cómo Dios en su infinito plan de redención logra redimir a sus escogidos y los restaura en la Nueva Jerusalén a lo que Él había diseñado originalmente en Génesis capítulo 1 y Génesis capítulo 2, que era el huerto del Edén. Vamos a comentar brevemente el verso 2, ya no nos va a dar tiempo de estudiar completamente el versículo 2, pero vamos a hacer alguna introducción. Creo que ha sido un estudio muy, muy especial, muy hermoso, en donde hemos estudiado el versículo 1, el primer elemento que encontramos en la ciudad de Dios, que es este río limpio de agua de vida. Pero hay un segundo elemento que encontramos en esta ciudad, que es el árbol de la vida. El árbol de la vida. Vamos a comentarlo brevemente. Apocalipsis 22, versículo 2. Dice así: en medio de la calle de la ciudad y a uno y otro lado del río, que acabamos de explicar, estaba el árbol de la vida que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Debemos recordar que la calle de la ciudad de Dios es de oro purísimo.
Apocalipsis 21:21. Y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como vidrio. No es como el oro que conocemos actualmente en el planeta Tierra, el elemento químico llamado oro, sino que es un oro muy especial, un elemento divino, creado por Dios en su nueva creación después de haber destruido todo el universo como lo conocemos en la recreación, en la nueva creación de los nuevos cielos y la nueva tierra. Dios crea este nuevo elemento químico, es un oro translúcido, transparente como vidrio. Y Juan nos informa que en medio de la calle de la ciudad, esto nos revela que habrá una calle al menos o varias calles. En el original griego parece ser una gran avenida, habrán avenidas enormes, y en la avenida principal y a uno y otro lado del río se encontraba el árbol de la vida. El árbol de la vida, tan grande, tan majestuoso, tan imponente, que alcanza a cubrir todo el río. Los dos lados del río gigantesco de vida están cubiertos por el árbol de la vida. ¿Y dónde encontramos el árbol de la vida en la Biblia? Bueno, tú ya estarás imaginando que me estoy refiriendo al libro del Génesis capítulo 2. Vamos a Génesis capítulo 2, por favor. Recuerden que en Génesis 2 todavía no ha ocurrido la caída del ser humano en pecado, y voy a leer desde el versículo 8, Génesis 2, versículo 8. Aquí todo es perfecto, todo es hermoso, todo es glorioso. Dice: y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. Todos los árboles frutales que conocemos fueron plantados ahí por Dios. También el árbol de vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Es decir, el árbol de vida o el árbol de la vida que aparece en Génesis 2:9 se encontraba justamente en el centro del huerto del Edén. Esto nos habla de la centralidad de este árbol, el árbol más importante, más glorioso, más hermoso era el árbol de vida. Estaba al centro, de modo que Adán podía verlo y podía comer de él para sustentar su propia vida. Era un árbol real con la maravillosa capacidad de dar vida eterna a aquellos que lo comieran. De manera que este árbol de la vida se convierte en el libro del Génesis, y aclaro, era un árbol real, físico, material y visible, pero al mismo tiempo este árbol es un tipo o un símbolo de quien da vida eterna, el Señor Jesucristo. Este árbol de la vida está apuntando sin lugar a dudas al Señor Jesucristo, a su nacimiento virginal, hacia su muerte en la cruz y hacia su resurrección de los muertos. Ahora bien, en Génesis capítulo 3, versículo 22 al 24, Adán y Eva desobedecen al Señor, caen en rebeldía, comen del árbol de la ciencia del bien y del mal que el Señor les había prohibido, se rebelan contra Dios, deciden ser autosuficientes, deciden creer en ellos mismos, deciden pensar que en sus propias fuerzas van a salir adelante y que no necesitan a Dios, tal como la gran mayoría de las personas piensa. Después de la caída, el Señor expulsó a Adán y a Eva del huerto del Edén, de tal forma que no pudieran comer del árbol de la vida, porque si ellos regresaban a Edén y comían del árbol de la vida, vivirían eternamente en pecado. Por aquí andaría todavía Adán y Eva, de miles de años de edad, completamente destrozados y acabados por el pecado, pero sin la gracia de poder morir.
porque habrían comido del árbol de la vida y habrían pecado y vivido eternamente. Por esa razón el Señor los expulsa del Edén. Vamos a Génesis 3, versículo 22 al 24, lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Dice así la Escritura. Y dijo Dios: el ser humano ha llegado a ser como uno de nosotros, pues tiene conocimiento del bien y del mal. No vaya a ser que extienda su mano y también tome del fruto del árbol de la vida y lo coma y viva para siempre. Entonces Dios el Señor expulsó al ser humano del jardín del Edén para que trabajara la tierra de la cual había sido hecho. Luego de expulsarlo, puso al oriente del jardín del Edén a los querubines y una espada ardiente que se movía por todos lados para custodiar el camino que lleva al árbol de la vida. Es decir, había una espada ardiente, unos querubines que estaban resguardando la entrada al árbol de la vida para que no pudiera regresar Adán y Eva y vivieran eternamente en pecado. Hasta aquí vamos a dejar el estudio. La próxima clase vamos a continuar explicando este segundo elemento en la ciudad de Dios, porque Dios vuelve a restaurar ese árbol de la vida que se encuentra justo en el centro del cubo magnífico en la Nueva Jerusalén, y vamos a explicar qué significa los 12 frutos de este árbol, qué significa que cada mes dé su fruto y qué significa que sus hojas sean para la sanidad de las naciones. Vamos a hacer una oración para terminar. Señor, te damos muchas gracias, porque antes de conocerte queríamos saciar nuestra hambre, nuestra sed espiritual en las cosas que ofrece este mundo, en el éxito, en la fama, en los estudios, en las propiedades, en los placeres. Pero todo eso nos llevó a la desgracia, Señor, a la maldición más grande que pueda existir en este mundo, que es vivir lejos de ti. Gracias por habernos alcanzado. Gracias porque tu río nos llevó a tu presencia. Tu río primero se manifestó solamente a la altura de nuestros tobillos, después a la altura de nuestras rodillas, después a la altura de nuestra cintura, y después ya no pudimos soportarlo más y nos llevó a tu misma presencia. Gracias, Señor. Gracias porque podemos sentir ese río de agua de vida que fluye desde nuestro interior y salta como una fuente de agua para vida eterna. Pedimos por todos aquellos que todavía no te conocen, que se encuentran en el río del mundo, en el río de la muerte, en el río de la maldición, en el río del pecado. Señor, permítenos compartir tu evangelio, que hay otro río, que es un río limpio, transparente, hermoso, de agua de vida. Señor, que muchos de ellos puedan conocerte a través de la predicación de tu palabra. Te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por haber escuchado este mensaje. Nos vemos la próxima semana. Que Dios te bendiga a ti y a tu familia. Vida Nueva para el Mundo se sostiene y propaga el mensaje de